Hola a todos, hoy vamos a explorar el teorema 2, conocido como la condición inmediata de integrabilidad. Este teorema nos dice que para que una función f que esté acotada en un intervalo cerrado AB, las siguientes tres afirmaciones son equivalentes. 1. Que f es integrable, lo que significa que la integral de Riemann de la función existe en el intervalo cerrado AB. Segundo, para todo epsilon mayor que 0 existen particiones P y Q del intervalo AB, tales que la suma superior de f con la partición Q menos la suma inferior de f con la partición P es menor que epsilon. Y la tercera afirmación establece que para todo epsilon mayor que 0 existe una única partición P del intervalo AB, tal que la suma superior de f con P menos la suma inferior de f con P, que es equivalente a la sumatoria de las oscilaciones por las longitudes de los subintervalos, es menor que epsilon. Para demostrar que estas tres afirmaciones son equivalentes, demostraremos un ciclo de implicaciones. Probaremos primero que la afirmación 1 implica 2, que la 2 implica la 3 y que finalmente la 3 implica la 1. Primero vamos a demostrar que 1 implica 2. Si la función f es integrable, significa que su integral inferior y su integral superior son iguales. Y llamaremos a este valor común L. Por la definición del supremo, si L es la integral inferior, podemos encontrar una suma inferior que esté tan cerca de L como queramos. Específicamente, para cualquier epsilon mayor que 0, existe una partición P tal que L menos epsilon sobre 2 es menor que la suma inferior de f con la partición P. Y esta a su vez es menor o igual que L. De forma analógica, como L también es el ínfimo de las sumas superiores, podemos encontrar una suma superior que esté tan cerca de L como queramos. Para el mismo epsilon existe una partición Q tal que L es menor o igual que la suma de f con la partición Q. Y esta a su vez es menor que L más epsilon sobre 2. Ahora, si restamos la desigualdad de la suma inferior de la desigualdad de la suma superior, obtenemos que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon. Esto es exactamente lo que queríamos demostrar para la afirmación 2. Así que hemos probado que la integrabilidad implica la condición 2. Ahora vamos a demostrar que 2 implica 3. Nuestra hipótesis nos dice que para cualquier epsilon positivo existen particiones P1 y P2, tal que la suma superior de f con P2 menos la suma inferior de f con P1 es menor que epsilon. Primero vamos a construir un refinamiento común P sub 0, simplemente uniendo todos los puntos de P1 y P2. Esto nos garantiza que P sub 0 sea más fina o igual de fina que ambas particiones originales. En el paso 2 vamos a aplicar el teorema 1 sobre los refinamientos que afectan la suma de Darboux. Como P sub 0 es un refinamiento de P1, sabemos que la suma inferior de f con P1 es menor o igual que la suma inferior con P sub 0, con P0. De igual forma, como P0 refina a P2, la suma superior con P sub 0 es menor o igual que la suma superior con P2. Además, para cualquier partición como P sub 0, su suma inferior es menor o igual que la suma superior. Al combinar estas relaciones, encadenamos la desigualdad. Entonces, utilizando nuestra hipótesis, recordando también que esta diferencia es la sumatoria de las oscilaciones por las longitudes de los subintervalos. Con esto hemos encontrado una partición P sub 0 que satisface la condición 3. Así hemos logrado que 2 implica 3. Finalmente debemos demostrar que la condición 3 implica la integrabilidad de f, es decir, la condición 4.
Partimos asumiendo que para cualquier epsilon, podemos encontrar una partición P donde la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon. Es decir, la brecha se hace arbitrariamente más pequeña. Recordemos la posición de las integrales superior e inferior. La suma inferior siempre es menor o igual que la integral inferior. Y la integral superior siempre es menor o igual que la suma superior. Además, la integral inferior siempre es menor o igual que la superior. Al combinar esas ideas, podemos decir que la diferencia entre la integral superior y la integral inferior es siempre no negativa. Y lo más importante, siempre es menor o igual que la diferencia para esta partición. Pero la condición 3 nos asegura que la diferencia puede hacerse menor que cualquier epsilon positivo. Esto nos deja una conclusión que es que la diferencia entre la integral superior y la integral inferior es una cantidad no negativa, pero al mismo tiempo es menor que cualquier epsilon que podamos imaginar. La única cantidad con esta propiedad es 0, por lo tanto la integral superior y la integral inferior deben ser 0. Y esto es precisamente lo que significa que f sea integrable. Hemos cerrado este círculo de las demostraciones que hemos establecido que la condición 1 implica la condición 2, la condición 2 implica la condición 3 y la 3 implica la 1. Lo que significa que estas tres afirmaciones son completamente equivalentes y este teorema es una herramienta fundamental que nos permite entender y verificar la integrabilidad de las funciones de una manera muy práctica. Muchísimas gracias por acompañarme en esta demostración.